Bienvenidos a Israel en Crudo. Hoy quería hacer un pequeño comentario sobre... hace unos días en Francia se aprobó que el aborto estuviera protegido a nivel constitucional. Es cuanto menos curioso que el país que se vanagloria de las libertades sea el primero en incluirlo. Y es curioso porque es lo que dicen muchas noticias, ¿no? Realmente en ningún momento el aborto, por así decir, estaba amenazado, ¿no? La capacidad de que una mujer pudiera abortar en Francia. De hecho, actualmente hasta las 14 semanas el aborto es libre. Libre, totalmente. Sin embargo, claro, todo esto comenzó cuando en 2022 en Estados Unidos el Tribunal Supremo reconoció que el aborto no estaba protegido por la Constitución y que eran los estados federales, o sea, los estados, no el gobierno central, no el gobierno federal, sino cada uno de los estados de la Unión los que permitían o regulaban el aborto. Entonces algunos pues fueron más restrictivos, otros menos, en fin. Ya hubo pues disparidad de legislaciones con respecto al aborto, ¿no? Claro, muchos se escandalizaron por los que eran más restrictivos. Y eso parece entonces pues se puso en marcha, o a raíz de esto, ¿no? Se puso en marcha el incluir el aborto en la Constitución francesa. Sin embargo, además del ejemplo de Estados Unidos, o de ciertos estados de Estados Unidos, tenemos actualmente al que se dice ser el primer presidente liberal libertario de la historia. Es decir, Javier Milei. ¿Y qué creéis que defiende Javier Milei con respecto al aborto? ¿Qué pensáis vosotros que diría, repito, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad? Curioso, porque él precisamente no defiende el aborto. Está en contra del aborto. Yo es curioso porque Francia, como siempre, a vanguardia de lo malo. Lo siento, soy muy crítico con la Revolución Francesa y con todo lo que viene de Francia, en general. Porque, en fin, la historia ya está y la verdad es que, sinceramente, pocas cosas han venido buenas de Francia. De hecho, la Estado-Nación, la Revolución Francesa, Napoleón como dictador, ilustración, no era la ilustración, despotismo ilustrado, endiosar a la razón, este positivismo, estos derechos autoproclamados porque al que manda le da la gana. En fin, repito, sin embargo, tenemos a Javier Milei, que defiende todo lo contrario. Está en contra del aborto. Está en contra del aborto precisamente porque es liberal. Precisamente porque un liberal, en general, debería defender la libertad, la vida, la libertad y la propiedad de cada individuo. Si tú no niegas la vida a un individuo, ¿cómo narices va a ejercer su libertad? ¿Cómo narices va a tener propiedad? Porque uno de los principios liberales, curiosamente, es la autopropiedad del cuerpo. Claro, aquí viene una discusión que no estoy diciendo que todo liberal tenga que ser antiabortista, cuidado. Simplemente estoy diciendo que si tú reconoces la autopropiedad del cuerpo, claro, repito, aquí es donde viene el problema. ¿Reconoces que el feto es un cuerpo distinto al de la madre? Porque hay que reconocer, que es obvio que el feto, durante su periodo de gestación, es totalmente dependiente de la madre. Estamos de acuerdo. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. No se puede negar. Incluso muchos niños que nacen prematuros se puede decir que tienen dependencia total y absoluta pues de la incubadora y de los cuidados. Incluso un niño que nazca sano y perfectamente sigue teniendo dependencia total y absoluta de sus padres. Porque si no, se muere. Ni más ni menos.
Entonces, eso hasta ahí. ¿Vale? Es decir, el tema, digo que me lo estoy poniendo como ejemplo de postura o de persona con unas ideas que pensaríamos que tienen una postura distinta. Y luego vamos por otro lado. En el aborto, es curioso porque, claro, realmente cuando decimos que hasta las 14 semanas, y creo que en España también más o menos igual. Que no me acuerdo si son 14, 16 o 12, pero bueno, más o menos por ahí andan los tiros como un consenso general. Y esto sí que es un consenso, por desgracia, de que hasta las 14 semanas aborto libre. Lo que realmente estamos diciendo es que hasta las 14 semanas no reconocemos que esa vida es una vida distinta de la madre. Repito, es una persona distinta a la de la madre. Podemos decir que incluso, bueno, pues bueno, no tiene vida, ¿no? Pero por la pedorreta. Es lo que estamos diciendo. Es más, de hecho, yo veo bastante más lógico lo que era la despenalización del aborto y no considerarlo un derecho constitucional, o no constitucional, no considerarlo un derecho, sino supuestos en los que se despenaliza, como siempre hemos tenido, como tenemos en España. Más o menos se cumplieran o no. Incluso contra algún supuesto podría casi que estar en contra. Por ejemplo, cuando decían uno, cuando tiene enfermedades o malformaciones incompatibles con la vida. A ver, si es incompatible con la vida, en general, la propia naturaleza, o sea, el aborto natural o espontáneo existe. Cuando tienes un feto que efectivamente con una malformación o con un problema incompatible con la vida. Esto no quiere decir que no nazcan niños con malformaciones o que no nazcan niños con enfermedades. Estas son enfermedades congénitas, o sea, de nacimiento. Y aquí sobre todo el caso, hay que hacerlo con los síndromes de Down, porque, en fin, todavía recuerdo la época de Zapatero, cuando fue precisamente, ¿no?, uno de los que más impulsó el aborto en España. Y luego se vanagloriaba, me acuerdo, en un programa de televisión española, donde se vanagloriaba, presumía de lo que protegían a los débiles. Y parecía un niño con síndrome de Down, un joven, un chaval, ¿no? Decía, claro, los que se escapan, ¿no? O sea, no, para este caso concreto del síndrome de Down era como muy doloroso por eso. Es decir, claro, el síndrome de Down que consiguen hacer, luego los protege porque no son pobrecitos, son los débiles de la sociedad. Pero si te lo puedes cargar antes, mejor, ¿no? En fin, yo digo, ese supuesto, pues, bueno, repito, si me entienden cometido con la vida, lo normal es que hubiera un aborto espontáneo. Ya digo, no digo yo que no nazcan niños con problemas realmente duros, o sea, no estoy diciendo eso. Y ya digo, no, yo digo que no me quiero meter, o sea, no quiero juzgar, pero simplemente vamos a analizarlo un poco. Hay otro supuesto que sí entendería, otro supuesto, por lo menos lo que se entendería por supuesto, que sí entendería aquí que hubiera capacidad de decisión. Y es en el que, ¿no? En el supuesto que decía que el embarazo entraña riesgos sobre la madre. Es decir, ahí sí entiendo que sean dos derechos, derecho a la vida de la madre y derecho a la vida del feto, que entran en confrontación. Sinceramente, creo que ese es el único caso realmente claro en el que podría entender un aborto. O sea, repito, sin meterme en que en otros casos tal, ¿vale? Luego, dentro de ese era más genérico normalmente, si no recuerdo mal la legislación, que era cualquier problema que le causara a la madre, psicológico y tal. Entonces, claro, pues, ese era el coladero. A todo el mundo le suponía un problema psicológico tal y al final todos abortaban por ahí, ¿no? Pero bueno, entiendo que si hay un riesgo real sobre la vida de la madre, pues sí podía entenderlo. Porque, repito, son dos derechos que se enfrentan
y cuando le ponen, ¿no? O sea, el legislador o tal, no, en fin, un poco delicado asunto. Y luego otro era el de violación, que entiendo en el caso de, o sea, lo puedo entender, ya os digo, lo puedo entender, pero claro, si vamos a ponernos, o sea, no, en este caso, la víctima sería mujer violada. Entiendo que ese embarazo, todos esos meses, le puede recordar, ¿no? O sea, puede realmente ser un trauma para ella. Pero claro, aquí el problema es ¿qué culpa tiene ese feto? O sea, entendedme, ¿eh? No, repito, no, solo estoy analizando. Pero si tú analizas, dices, bueno, realmente, uno, tenemos claro quién es la víctima. Y dos, ¿por qué tiene que pagar ese feto el morir si no tiene culpa? Simplemente lo dejo ahí un poco porque en una cosa te dice, claro, no sé, entiendo que en muchos casos de aborto, una de dos, o se pueden resolver si tuviéramos una red de apoyo a las madres, de hecho hay una asociación que se llama Red Madre, o se podría incluso facilitar el hecho de dar en adopción. Entiendo yo, no sé, como soluciones de, mira, no mates al niño. Y luego hay otro tercer caso, que entiendo que sí es el de las 14 semanas, el de los plazos, este famoso, y es de forma indirecta o casi que directa utilizar el aborto como un método anticonceptivo. Bueno, no anticonceptivo porque es a la concepción, sino antirreproductivo, no sé cómo llamarlo. Si eso es lo que estás diciendo, si todas las 14 semanas, pues claro, el plazo tampoco es, bueno, es arbitrario, pero siempre hay un margen para que la madre se dé cuenta de que está embarazada. ¿Entendéis lo que, por dónde voy? No, o sea, como que, sí, claramente. No es, uy, no me he dado cuenta, entonces, no, claramente. Entonces, ya digo, me da mucha pena porque es lo que decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de la cultura de la muerte. Y sinceramente no quiero juzgar a las mujeres que lo llevan a cabo, ni a los médicos que lo llevan a cabo, en fin, sería cuestión de otras cuestiones, ¿no? Pero sí un poco para no a pensar qué estamos haciendo con el aborto. Repito, estoy seguro que hoy en día ninguna ley, o casi ninguna ley, va a prohibir el aborto por la brava, ni se va a poner a perseguir mujeres que aborten. O sea, no, digo, seguro que la hay, ¿no? Y tal. Pero entiendo que puede haber unos supuestos, puede haber unos casos en los que hay que, no sé, al final la legislación se tiene que adaptar y dar cierta salida o cierto encaje. Pero de ahí a nivel de Francia, de ahí los plazos estos, los que tú dices, aborta y ya está. No sé, me parece que no hemos pasado frenada. Pero de todas. Y, en fin, a lo mejor hoy en día sé que parece muy duro, pero hoy en día nos parece muy duro lo que hacían los espartanos, ¿no? Esto deja al niño de intemperie a ver si sobrevivía. Bueno, al menos dan la oportunidad de sobrevivir, ¿no? En fin, quería hacer simplemente este comentario. Venga, nos vemos en el próximo episodio.